PHP está muerto, o al menos es lo que llevamos viendo en memes, vídeos, comentarios, en foros de internet, durante muchos años. Sin embargo, ¿cómo es posible que más del 70% de las webs sigan usando PHP? Tan malo y tan muerto no debe de estar. Lo peor de todo es que la mayoría de críticas viene de gente que probó PHP hace muchos años, cuando todavía no llegó a la 8.0, y ahí el código sí que era un caos. Sin embargo, esto a día de hoy no es así, ya que encima tenemos frameworks como Laravel o Symfony, que son bastante buenos. Además, a día de hoy vende más un cursito con N8N y cualquier historia con inteligencias artificiales que PHP, o de cualquier otro framework de JavaScript. La realidad es que PHP nunca desapareció, simplemente dejó de estar de moda. En este vídeo voy a explicarte por qué sigue siendo viable en 2026 usar PHP, y por qué a pesar de todo, nadie le da el crédito que merece. Así que quédate hasta el final del vídeo, porque comenzamos. PHP fue creado en 1995 por un programador llamado Rasmus Lerdorf, y su propósito era casi anecdótico: generar páginas dinámicas para su web personal. Creó un conjunto de pequeños scripts en C, que usaba para algo muy simple: contar las visitas y gestionar formularios. Lo llamó Personal Homepage Tools, o simplemente PHP Tools. No había ninguna intención de crear un lenguaje de programación. Rasmus solo quería automatizar tareas básicas de su web. Pero lo que ocurrió después fue lo que nadie esperaba. Otros desarrolladores vieron su herramienta y empezaron a mejorarla, a ampliarla y a compartirla. Y poco a poco, esos simples scripts se convirtieron en un lenguaje completo, con su propio parser y sintaxis, renombrado más tarde como PHP Hypertext Preprocessor, o simplemente PHP. En los años 2000, si querías hacer una web dinámica y moderna, usabas PHP. Pero ese éxito vino con un precio. Miles de desarrolladores nuevos empezaron a usarlo sin formación, copiando y pegando código de cualquier lado. Aunque bueno, esto a día de hoy tampoco es muy distinto, la verdad. Nació así el famoso Spaghetti Code. Proyectos imposibles de mantener, sin estructura, sin seguridad, y llenos de archivos mezclando HTML con lógica PHP por todas partes. En aquella época no existían frameworks como Laravel o Symfony, ni buenas prácticas. PHP pasó de ser la base de internet a ser el blanco de todas las bromas de la comunidad. Pero lo que casi nadie dice es que esa mala fama no fue culpa del lenguaje, sino de cómo se usaba. Y mientras muchos lo daban por muerto, PHP empezó a cambiar por completo, con nuevas versiones, mejoras de rendimiento, tipado, frameworks y herramientas modernas. El PHP de hoy no tiene nada que ver con aquel caos de hace 15 años, pero la gente aún lo juzga por lo que fue y no por lo que es. Si nunca has trabajado con PHP, déjame enseñarte la diferencia entre el PHP de antes y el de ahora. Esto era lo más normal hace 15 o 20 años, HTML y PHP mezclados, sin separar lógica, sin validación, sin seguridad. Aquí, por ejemplo, podríamos realizar una inyección SQL sin ningún problema. Y sí, por eso nacieron miles de webs inseguras y difíciles de mantener. Pero si miramos un proyecto moderno, el panorama cambia completamente. Aquí tenemos un ejemplo de código PHP con Laravel. Ya no hay mezcla de código ni consultas directas a la base de datos. Tenemos rutas limpias, controladores organizados, ORMs que previenen inyecciones SQL y una estructura muy parecida a la de cualquier framework moderno. Una de las razones por las que PHP sigue tan presente en 2025 es que funciona, y cuesta poco hacerlo funcionar. A diferencia de muchos lenguajes modernos, no necesitas configurar servidores ni procesos de despliegue complicados. Con PHP en la mayoría de los casos basta con subir tus archivos al hosting y listo. Porque mientras con Node o Python muchas veces necesitas un VPS dedicado, con PHP puedes alojar proyectos pequeños o medianos por menos de 5 € al mes. Además, la inmensa mayoría de hostings soportan PHP de forma nativa. Hay otro detalle que a menudo se pasa por alto. En PHP no necesitas depender de 1000 librerías externas para hacer cosas básicas. Instalas PHP, lo conectas a tu base de datos y listo. Ya puedes crear rutas, formularios, subir archivos. Con JavaScript muchas veces necesitas instalar 20 paquetes distintos para hacer cosas que PHP lleva resolviendo de serie desde hace años. Y si algún día necesitas algo más complejo, entonces sí, recurres a Composer o cualquier framework como Laravel. Pero el lenguaje ya viene bien dotado de serie. Otro punto clave es su integración con bases de datos. PHP y MySQL siempre han sido una pareja inseparable. Con unas pocas líneas de código puedes conectarte, hacer consultas y renderizar resultados en pantalla. PHP trae soporte nativo para MySQL desde hace más de 20 años. No tienes que instalar nada, ni importar drivers externos ni configurar dependencias. Simplemente usas MySQL o PDO y ya puedes conectarte a tu base de datos.
En cambio, con Node.js o JavaScript necesitas instalar paquetes adicionales y gestionar dependencias con NPM. Y si usas frameworks modernos como Laravel, ese proceso se vuelve aún más limpio y seguro gracias a los ORM y las consultas preparadas. Además, PHP tiene un ecosistema muy maduro. PHPMyAdmin para gestionar las bases de datos, Composer para instalar dependencias, y los frameworks que ya hemos mencionado. Otro tema del que no se habla mucho son los CMS. WordPress, PrestaShop, Drupal, Joomla, Magento. Todos estos gigantes siguen dependiendo de PHP. Solo WordPress ocupa más del 40% de todos los sitios web en todo el mundo. Miles de agencias, desarrolladores freelance y empresas enteras viven de mantener esas plataformas, actualizarlas, crear plugins, plantillas. Es una economía entera que sigue girando alrededor de PHP. Y es que mola mucho usar React o Node, pero la realidad es que muchas veces es más cómodo usar otras alternativas. Muchísimas webs en todo el mundo son comercios online, un tipo de aplicación que precisamente no se hace de la noche a la mañana. Necesitas configurar tú mismo los productos, cómo manejar las cuentas de usuario, el carrito de compra y sobre todo el tema de los pagos. Estos CMS ya ofrecen soluciones rápidas y seguras a estos problemas, por lo que ¿para qué vas a desarrollar toda la web desde cero cuando ya puedes partir de una base? Evidentemente, si eres Amazon o eBay no es la mejor opción, pero para la mayoría de e-commerce es más que suficiente. Y lo más curioso es que muchas de esas webs llevan online más de una década, sin necesidad de migraciones masivas, reescrituras ni cambios de stack, porque al final la mayoría de negocios no necesitan la última moda tecnológica, solo necesitan que su web funcione. Yo, por ejemplo, para la web de Tizona Hub no uso WordPress ni ningún CMS de estos, pero sí que uso Laravel, y es que es súper cómodo de verdad. Y me diréis, ¿por qué no has usado React o cualquier otro framework de JavaScript cuando es mejor? Sobre todo si no vas a implementar temas de usuarios ni cosas de esas, como es mi caso ahora mismo. Y la realidad es que React está muy bien, pero para el tema del SEO es un coñazo. Como ya sabéis, React lo que hace es inyectar la aplicación dentro de un contenedor con un ID root. Por lo tanto, aunque tengas React Router u otro sistema de navegación de páginas, la realidad es que el HTML sigue siendo el mismo, por lo que el SEO en este caso no va a ser nada eficiente. Y es aquí donde Laravel brilla, porque puedes configurar cada ruta a su página. Laravel usa un sistema de plantillas llamado Blade, que la verdad es bastante bueno. Y además, si en un futuro implemento un sistema de usuarios, donde la gente pueda subir plugins o foros o lo que sea, pues ya tengo la base con Laravel. Y es que además es súper fácil de integrar con los hostings. Como ya hemos dicho antes, la mayoría soporta PHP, pero es que también soportan Laravel. Es más difícil el hecho de subirlo y cambiar algunas cosas que hay que cambiar, que el hecho de integrarlo con el hosting en sí. No hay que instalar nada, ni ejecutar comandos, ni nada de eso, por lo menos en general, y en el que yo estoy ahora mismo. Y a pesar de todo esto que te estoy mencionando, todavía la gente ve a PHP como un fósil, como un lenguaje de programación del pasado, que ya está desfasado. Pero la realidad es que simplemente no está de moda. Como ya dije en la introducción, vende más vender un cursito de N8N, inteligencia artificial o cualquier otro framework de JavaScript que uno de PHP. En el mundo del desarrollo las modas cambian más que los frameworks, y esto ya lo estamos viendo de hecho ahora mismo. Hemos pasado de vender cursos de frameworks de JavaScript a mansalva a hacerlo ahora con inteligencia artificial, y probablemente en 5 o 10 años sea de otra cosa, porque vendehumos y gurús va a haber siempre en internet. Y mientras tanto PHP sigue ahí dando el callo, alimentando a muchísimas páginas web. Tal vez PHP no sea el futuro ni vaya a participar en la próxima revolución tecnológica. Y si algo nos ha enseñado es que no hace falta estar de moda para seguir siendo útil. Esto nos lleva a una reflexión, y es que no tenemos que dejarnos llevar por la opinión pública. Probablemente tú también pensabas que PHP estaba muerto, pero en este vídeo te he demostrado que dato mata relato. Por mucho que digan, PHP sigue muy presente en nuestras vidas, aunque no lo notemos. Evidentemente tiene sus pros y sus contras, como todo lenguaje de programación, pero sinceramente creo que sigue siendo una muy buena opción para crear nuevas páginas y aplicaciones web a día de hoy. Al final la tecnología que elijas depende de ti y de las necesidades que tú tengas. Pero si este vídeo te ha hecho cambiar de opinión sobre PHP, habrá cumplido su propósito. Y nada más, gente, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si ese es el caso, no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal para más contenido tech. También te recuerdo que puedes echar un vistazo a Tizona Hub, que es un proyecto que yo mismo he creado y que básicamente te sirve para tener tu propio Google Drive en tu propia red de casa, en cualquier equipo que tú quieras. Hasta en una Raspberry Pi, de hecho. ¿Y tú sigues usando PHP? ¿Sigues pensando que es un lenguaje de mierda que ya se quedó en el pasado y ahí se debería quedar? Y si has cambiado de opinión, ¿le vas a dar una oportunidad? Déjamelo saber en los comentarios. Así que sin nada más que añadir, me despido, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!